Hechos 1 al 3 cubre un periodo aproximado de 60 días y abarca los temas de estos tres capítulos como las apariciones post-resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Durante unos 40 días estuvo él capacitando a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y no que antes de su crucifixión no les hubiera tocado ese tema, pero entendemos que a personas, a seres humanos, hace falta, es lo que entiendo, que se les recuerde algunas cosas y que se le haga énfasis a este grupo de las cosas que tenían que priorizar. No solamente resaltarles la importancia, sino ahondar en detalles. Este periodo de espera en Jerusalén, estaban en oración, eligieron a Matías durante 10 días, nos dice el texto, Hechos 1, 12 al 26, esperando la llegada del Espíritu Santo, esperando el Pentecostés, esperando el bautismo del Espíritu. En Hechos 2, versículos 1 al 41, lo que tenemos es la llegada por fin del Espíritu Santo y el sermón de Pedro. En un solo día estos dos acontecimientos. Eh, la vida de la primera comunidad cristiana podríamos especificar en Hechos 2, 42 al 47, invitando a todos los lectores estudiosos de este libro con las siguientes preguntas. En la comunidad cristiana a la que usted pertenece, ¿se hace exactamente igual que lo hacían según el texto citado? ¿Se manifiesta como prioridad el amor al prójimo en un nivel elevado de cooperación mutua, de priorizar las necesidades de los demás por encima de la tradición, de los ritos o de cualquier otro aspecto en la vida cristiana? Ya estos son días, tal vez semanas posteriores a la resurrección del Señor Jesús. En el capítulo 3 vemos la curación del cojo, un segundo sermón de Pedro, poco tiempo, como ya lo decíamos, después de Pentecostés, versículo 1 al 26 de Hechos 3. El evento central en estos tres capítulos es Pentecostés, 50 días después de la Pascua. La crucifixión ocurrió durante la Pascua, por lo que desde la resurrección hasta Pentecostés fue que transcurrieron estos 50 días. Una fecha aproximada para estos eventos es entre mayo y junio del año 30 después de Cristo, según el cálculo que se adopte para la muerte del Señor Jesús, dado que Pentecostés se celebraba 50 días después de la oferta de la gavilla, lo que nos dice Levítico 23, 15 al 16. Para entender estos capítulos hay que situarse en el Jerusalén de la época del Segundo Templo. Pentecostés, una de las tres fiestas de peregrinación en la que todo varón judío debía subir a Jerusalén. Deuteronomio 16, 16. Esto explica la presencia de judíos de todas las naciones bajo el cielo que indica Hechos 2:5. Shavuot originalmente celebraba la cosecha de trigo, pero en el judaísmo del Segundo Templo ya se había asociado también con la entrega de la ley en Sinaí. Esta asociación es teológicamente significativa. Así como en Sinaí Dios dio la ley escrita en tablas de piedra, en Pentecostés Dios da el Espíritu que escribe la ley en el corazón, cumpliendo así Jeremías 31:33. El Sanedrín, consejo gobernante judío de 71 miembros, presidido por el sumo sacerdote, aparecerá frecuentemente en Hechos como opositor principal del movimiento cristiano primitivo. En el capítulo 3
aún no se enfrenta directamente con los apóstoles. Eso llega en el capítulo 4. Pero el contexto del templo donde ocurre la curación es territorio bajo la jurisdicción del Sanedrín. La puerta hermosa, versículo 2 del capítulo 3, se trata probablemente de la puerta de Nicanor, que daba acceso desde el atrio de los gentiles al atrio de las mujeres en el complejo del templo. Era una puerta magnífica de bronce, descrita por Josefo en su libro Antigüedades. Era un lugar estratégico de limosnas, dado el flujo constante de adoradores. La comunidad que se describe en Hechos 2, 42 al 47, refleja las expectativas escatológicas del judaísmo del primer siglo. La creencia de que en la era mesiánica habría abundancia compartida y comunidad restaurada. Tenemos Isaías 25, 6 al 8, Zacarías 14, 16. La práctica de tener todas las cosas en común resonaba con ideales como el de la comunidad de Qumran, aunque con significativas diferencias. La comunidad de Hechos era voluntaria y carismática, no legalmente obligatoria como en Qumran. El versículo inaugural, 1:1 de Hechos, el primer tratado lo escribí, Teófilo, acerca de todo lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. La palabra clave es comenzó. Esto significa que Hechos no es simplemente la historia de la iglesia, sino la continuación del ministerio del Señor Jesús a través de su pueblo capacitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista real de Hechos. El Señor Jesús manda a sus discípulos esperar en Jerusalén la promesa del Padre, 1:4, que identifica con el bautismo en el Espíritu Santo. Hay varias dimensiones teológicas aquí. Una, cumplimiento de profecía. Juan el Bautista había anunciado que el Señor Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16. Dos, poder para el testimonio. El propósito del Santo Espíritu no es únicamente la edificación personal, sino la capacitación misionera. En el 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. 3. Universalidad geográfica del programa misionero. Hay un esquema. Hay un esquema. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Funciona como esquema estructural de todo el libro, Hechos. La pregunta de los discípulos sobre la resurrección del reino a Israel revela que todavía tenían una concepción política nacional del reino. El Señor no corrige la expectativa del reino, sino redirige la atención de ellos al tiempo, que es secreto, 1:7, y a la misión, 1:8. La teología del reino en Hechos se desarrolla progresivamente. El reino ha llegado ya en parte, ya ha sido inaugurado, pero su consumación es futura. Esta porción bíblica del 1 al 3 menciona la ascensión del Señor Jesús. Esto cumple varias funciones. Confirma la exaltación del Señor Jesús a la diestra del Padre. Salmos 110:1 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. La ascensión posibilita la venida del Espíritu Santo, Juan 16:7. Si no me voy, el Consolador no vendrá. La ascensión garantiza el retorno. Los ángeles anuncian que este mismo Jesús volverá de la misma manera. 1:11.
La ascensión establece a Cristo como Señor cósmico, no, no solo como maestro terrenal. Pentecostés, capítulo 2. Este es posiblemente el evento teológicamente más intenso de los primeros capítulos. Encontramos en Pentecostés señales teofánicas, el viento, y lenguas de fuego remiten a teofanías del Antiguo Testamento. Éxodo 19:18, la columna de fuego, Éxodo 13:21. Dios está presente de una manera nueva y definitiva. También encontramos en Pentecostés glosolalia como signo de reversión de Babel. La diversidad de idiomas en Hechos 2 contrasta con la confusión de lenguas en Génesis 11:1 al 9. Mientras en Babel la diversidad lingüística fue juicio por orgullo, en Pentecostés se convierte en bendición que permite que cada uno oiga las maravillas de Dios en su propia lengua. 2:11. Es un anticipo de la multitud de toda nación en Apocalipsis 7:9. Encontramos el sermón de Pedro en Pentecostés, capítulo 2, versículos 14 al 36. Es el primer sermón cristiano y establece el patrón querigmático. Es una explicación de los hechos presentes mediante la escritura, Joel 2, 28 al 32, en comparación con Hechos 2, 17 al 21. Resumen del ministerio, de la muerte y la resurrección del Salvador Jesucristo, 2, 22 al 24. Es una argumentación exegética con el Salmo 16. David no hablaba de sí mismo, pues su tumba estaba entre ellos. Hablaba del Mesías, cuya carne no vería corrupción, 2:25 al 31. Es una exaltación del Señor Jesús resucitado. Él ha sido entronizado a la diestra de Dios, Salmos 110:1, en los versículos 32 al 36 de Hechos 2. Es un llamado al arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados y para recepción del Espíritu Santo. 2:38. En Pentecostés, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, todos cuantos el Señor nuestro Dios llamara. 2:39. Aquí hay una triple dimensión: contemporánea, vosotros; generacional, hijos; y futura, lejos. La salvación pentecostal tiene alcance inclusivo, universal. La vida comunitaria en Hechos 2:42 al 47 merece una reflexión profunda, especial, con el corazón, con la mente, tratando de borrar conceptos humanos que hayamos recibido, que hayamos percibido por la tradición o por lo que se acostumbra en las comunidades religiosas actuales. Lucas presenta cuatro pilares de la comunidad, cuatro asuntos fundamentales, esenciales. Uno es la doctrina apostólica. Tanta autoridad tenían los apóstoles interpretando las escrituras por la capacitación especial recibida de parte ni más ni menos que del mero Señor Jesús, que se decía doctrina apostólica sin temor a la herejía, sin temor a ser criticados. Y es lo que se manejaba, entendiendo que es la misma que recibieron del Señor Jesús y no una que con criterio humano pudiera establecerse en cualquier región, cualquier lugar. Otro pilar de la comunidad post-pentecostal, la vida comunitaria, la participación mutua, que incluye lo material.
tenían todas las cosas en común. Nadie decía, esto es mío. Decía, esto con lo que Dios me ha bendecido es de todos nosotros. El partimiento del pan es una referencia indiscutiblemente a la cena del Señor, Santa Comunión, el pan y el vino, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, como se le conoce con diferentes calificativos, aunque también puede incluir comidas compartidas, esas comidas para almorzar juntos o para comer después de la ceremonia o del culto religioso. Y la oración, que es una continuidad con la práctica devocional. Estaban tan acostumbrados los judíos en el templo a orar constantemente y, y más en las condiciones ya como cristianos. Tres veces en el capítulo 3 se enfatiza que la curación del tullido, del cojo, se realizó en nombre de Jesucristo. En la mentalidad de ellos, el nombre representa a la mera persona y su autoridad. No es la palabra Jesús, es la autoridad que el Señor del universo les concedió a ellos para realizar ese tipo de actividades, con el poder del Espíritu Santo, en nombre o con la autoridad del Señor Jesús. Sanar en nombre del Señor Jesús es sanar por el poder que Él ha concedido y la autoridad que Él ha delegado. Esto es teológicamente crucial. El Cristo resucitado y ascendido, actuando activamente en el mundo a través de sus representantes, sus discípulos, los cristianos, sus seguidores. Pedro conecta al Señor Jesús con el Antiguo Testamento, el siervo de Isaías, 52:13 de Isaías, el santo y justo, títulos mesiánicos conocidos en el judaísmo, el príncipe de la vida, líder, pionero de la vida, el profeta como Moisés, Deuteronomio 18:15, la simiente de Abraham, Génesis 12:3, Hechos 3:25, la aflicción de Pedro, versículos 13 al 15 del capítulo 3, atribuye la muerte del Señor Jesús a la ignorancia, pero no exime de responsabilidad. Llama al arrepentimiento, 3:19, para que tiempos de refrigerio vengan, alusión a la esperanza mesiánica de restauración. Hay un patrón que Lucas usa deliberadamente. En Hechos 1, preparación, espera, oración, elección, la comunidad lista. Hechos 2, Pentecostés, derramamiento del Espíritu, sermón, conversión masiva, 3,000. Hechos 3, una señal y un sermón, curación, predicación, confrontación inminente. Esta estructura, preparación, derramamiento, manifestación, muestra cómo el ministerio de la iglesia naciente replica en miniatura el ministerio del Señor Jesús. Preparación del Señor Jesús, la tentación. Preparación de sus discípulos, espera, oración, elección. Unción del Señor Jesús a la hora del bautismo, derramamiento del Espíritu en Hechos 2, la conversión masiva, bautismos. Y ministerio público de señales y palabras en el Señor Jesús. Y capítulo 3, sermón, curación, predicación y hasta confrontación en sus discípulos. La elección de Matías
en Hechos 1, 15 al 26, plantea varias cuestiones exegéticas. Son muy interesantes. ¿Era necesaria esta elección? Algunos argumentan basándose en que Pablo es el apóstol por excelencia en Hechos, que Pedro se adelantó presurosamente. Sin embargo, el texto no critica la decisión y los criterios. Haber acompañado al Señor Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión son teológicamente coherentes. El apostolado requiere testimonio ocular del ministerio completo del Señor Jesús. En cuanto al uso del sorteo, era una práctica aceptada en el Antiguo Testamento. Tenemos Levítico 16:8, Josué 14:2, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor es toda decisión. Notablemente, esta es la última vez en Hechos que se usa la suerte. Después de Pentecostés, la guía del Espíritu Santo reemplaza ese método. Todos estaban juntos. La unidad precede al derramamiento. Hay un eco de Génesis 11:1. Era toda la tierra de un solo labio, pero con diferencia fundamental. En Babel, la unidad era sin Dios, orgullo. Aquí la unidad es en obediencia y oración. ¿Quiénes son estos todos que estaban unánimes, que estaban juntos? Lo dice el texto anterior. Habían 120, estaban esperando, se sumaron a los apóstoles, otro grupo de personas, habían mujeres, habían jóvenes, y la promesa del Espíritu Santo, pues, en espera de su cumplimiento, no solamente los 12, estaban otras personas también. En cuanto a las lenguas repartidas como de fuego, el fuego en el Antiguo Testamento algunas veces era símbolo de la presencia y santidad de Dios, no siempre eh, representaba castigo. La distribución individual, asentándose sobre cada uno, señala algo nuevo. La presencia de Dios no se limita al tabernáculo, al templo de piedra. Ahora mora en cada creyente. Esa es una figura que no podemos pasar por alto. Otros idiomas, el texto es claro, eran idiomas humanos, idiomas reales, enumerados en el 2:9 al 11. No era éxtasis ininteligible. Esto distingue el evento pentecostal del don de lenguas descrito por Pablo en 1 Corintios 14, donde el término glosa puede referirse a lenguas que requieren interpretación y no siempre equivalen a idiomas conocidos. La naturaleza del evento en Hechos 2 es primordialmente misionera y comunicativa. Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para recibir al Espíritu Santo. Cambio de mente, arrepentimiento, cambio de dirección, una decisión y no un proceso gradual. Sea bautizado, sugiriendo sumisión a una acción que otros realizan sobre el creyente. Para perdón, puede indicar propósito o resultado. En cualquier caso, hay una conexión entre bautismo y perdón que no debe disolverse. Tampoco debe reducirse a un mecanismo automático, sacramental. El contexto del sermón muestra que el arrepentimiento es la respuesta humana y el bautismo es la expresión visible, pública. No es el don del Espíritu Santo como si hubiera dones
concedidos por Él, sino que el Espíritu es el don, es el regalo que recibe el creyente que ha sido bautizado de gozar la presencia del Santo Espíritu en cumplimiento a la promesa en Hechos 1, 4 al 5. Hechos 3, 6. No tengo plata ni oro. Una profunda ironía teológica. Los apóstoles han recibido poder que trasciende la riqueza material. La iglesia no nació con recursos económicos, sino con autoridad espiritual. El contraste entre los que no tienen y, y los que tienen define la naturaleza del poder de la iglesia. 1:20, para justificar la sustitución de Judas, apunta a Salmos 69:25, 109:8, 2:17 al 21, interpreta Pentecostés como cumplimiento profético, Joel 2:28 al 32, 2:25 al 28, arguye que David profetizó la resurrección del Mesías en Salmos 16, 8 al 11, 2:34 al 35, establece la exaltación de Cristo a la diestra de Dios, citado en Salmos 110:1, 3:16 y 26 identifica al Señor Jesús como el siervo y la simiente de Abraham, Isaías 52:13, Génesis 22:18, 3:22 al 23, presenta al Señor Jesús como el profeta escatológico, como Moisés, de Deuteronomio 18:15 y 18 al 19. Lucas muestra que las escrituras del Antiguo Testamento se leen correctamente cuando están centradas en Cristo. Pedro no hace una exégesis neutral del Salmo 16, lo lee desde la realidad de la resurrección. Esto plantea una pregunta hermenéutica legítima. ¿Hasta qué punto los autores del Nuevo Testamento leen significados en el Antiguo Testamento que no estaban en la mente original de los autores humanos? Hay una intención divina que trasciende la conciencia del autor humano. Hechos 1 al 3 muestra simultáneamente continuidad y discontinuidad con el judaísmo del primer siglo. Los creyentes siguen yendo al templo, observan horas de oración, usan las escrituras como base de su fe, las escrituras veterotestamentarias, y comprenden el evento de Pentecostés en categorías del Antiguo Testamento. Esto en cuanto a la continuidad. Si hablamos de la discontinuidad, el Señor Jesús es ahora el centro del culto. El templo ya no es el lugar único de la presencia de Dios. Ahora el Espíritu mora en los creyentes y las categorías del reino se amplían más allá de los límites nacionales de Israel. Estas implicaciones hermenéuticas para hoy, ¿cómo discernimos qué elementos del relato bíblico son descriptivos, lo que ocurrió, y cuáles son normativos, lo que debe ocurrir? Esta es la pregunta hermenéutica central de Hechos. Es lo descriptivo versus lo normativo. Lo que ocurrió y lo que debe ocurrir. Hay algunas preguntas que tenemos que plantearnos. ¿Es Pentecostés un evento único o un patrón repetible? ¿Son normativos los signos milagrosos? ¿Es el modelo comunal de Hechos 2:44 o 42 al 47 un mandato para toda la iglesia? Para interpretar responsablemente estos capítulos, el estudiante debe entender las fiestas judías como marco temporal y teológico. El estudiante debe conocer las instituciones judías, el Sanedrín, el sacerdocio, el templo, que aparecen en el relato.
El estudiante debe reconocer la herencia intertestamentaria que informaba las expectativas mesiánicas, el siervo sufriente, el reinicio del reino davídico, expectativa del profeta como Moisés. Sin este contexto se corre el riesgo de anacronismo, o sea, de leer textos del siglo I con categorías del siglo XXI.